El Señor te bendiga, amada Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Te saluda una vez más tu hermano en Cristo Jesús, Harold Ávila, de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Para mí es un privilegio estar en esta preciosa noche, compartir con un gran maestro, profesor Julio Juárez, profesor y pastor. Damos la bienvenida a él. En esta noche estaremos estudiando una vez más la teología de los colosenses. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más transmitir en vivo a través de esta plataforma Facebook Live, ir a través de nuestra página Facebook. Desde ya quiero darle la bienvenida a las personas que ya están haciendo sintonía con nosotros en este gran estudio de la palabra el día de hoy, donde me honra tener la presencia del profesor Julio conmigo en esta noche. El motivo, hermanos, para estos estudios, ¿por qué hacemos estos estudios? Es porque la misma palabra de Dios nos los manda a hacer. Y yo como miembro de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí, quiero invitarte, quiero animarte a que sigas en sintonía con nosotros, a que sigas adquiriendo el conocimiento de la palabra. La verdad que un maestro como el profesor Julio o como nuestro amado pastor que se prepara, el profesor Julio se prepara cada viernes para traer un estudio, para discipularnos. El pastor Andrés, que se prepara cada miércoles y se prepara cada domingo con un mensaje. Entonces quiero animarles a ustedes que sean parte de este crecimiento. Créeme que para mí es un honor pertenecer a la Iglesia Cristiana Monte Sinaí, donde se nos enseña con la palabra del Señor. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes, muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es la importancia de estos discipulados, hermanos, para que nosotros podamos discipularnos, para poder enseñar a otros. Para eso es lo que hemos sido llamados. También una pequeña recordatorio en el libro de Mateo, capítulo 9, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Como vemos, hermanos, la miel es mucha, por eso necesitamos prepararnos en esta hora. Y vamos a orar para comenzar este discipulado el día de hoy, para que el Señor use los labios del profesor y pastor Julio Juárez. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra a ti, Señor. Señor, te damos gracias por este momento, Señor, en lo que nos permite, Señor, poder ser instruidos, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Te honramos y glorificamos tu nombre, Señor. Señor, pon un corazón dispuesto, Señor, y una mente dispuesta, Señor, a la enseñanza del día de hoy, para que podamos ponerla en práctica y para que podamos ser de instrumento para tu gloria, Señor, para otro, para que podamos enseñar, Señor, lo que hemos aprendido hasta el son de hoy, Señor, a otras personas, Señor, como dice tu palabra, esas ovejas que andan dispersas, Señor, sin pastor, sin nadie que les lleve una palabra, Señor. Y por eso en esta hora disponemos un corazón, Señor, para retener, Señor, lo de tu palabra, para que podamos ser instruidos, Señor, y edificados en el conocimiento de tu palabra, para que podamos ser de bendición para otros. Señor, te pedimos en esta hora por la vida del profesor Julio, Señor. Úsalo con poder y gloria para que podamos ser instruidos en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Damos gracias al Señor en esta hora, hermanos. Entonces, antes de presentar al profesor Julio, porque él es el que hace el cierre del servicio, quiero nada más anunciar que este domingo, recuerda que este domingo a las 3 de la tarde tenemos el gran servicio dominical virtual con nuestro pastor Andrés Mielni, que estará predicando un hermoso mensaje y donde tendremos la participación de 3 hermanas de la iglesia dando testimonio de lo que ha ocurrido en este aislamiento. Entonces, hermanos, sin más palabras, están invitados.
este miércoles a partir de las 3 de la tarde. Y si tú estás en sintonía, te pedimos en el nombre de Jesús, comparte el enlace para que otras personas puedan ser edificadas a través de la palabra. Y con ustedes los dejo en compañía del profesor y pastor Julio Juárez. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano Harold. Gracias, pastor Andrés, a toda la junta directiva de la iglesia por este momento y por permitirme estar aquí con ustedes. La semana pasada estudiamos por qué los judíos, lamentablemente del siglo I, la mayoría, con excepción de unos cuantos, pasaron por alto el ministerio de Jesús. Hoy vamos a centrarnos un poquito por qué realmente ellos dejaron de percibir las enseñanzas del reino, que el apóstol Pablo las toma de nuevo en el libro de Colosenses. La semana pasada nos habíamos quedado que los judíos esperaban un Jesús guerrero. Ellos inventaron varias teorías en cuanto a ese Jesús guerrero. Déjame decirte una cosa. Cuando las personas dejan de estudiar la palabra, los judíos dejaron de estudiar la Torá, todo el Antiguo Testamento. Y al dejar de estudiar el Antiguo Testamento, se centraron en las cosas del entorno. Se centraron en las situaciones difíciles que estaban pasando. Y entonces el diablo fue demasiado astuto y en lugar de centrar su pensamiento en la palabra de Dios, comenzaron a inventar algunas teorías que a la larga eso los llevó a fracasar. ¿Qué te quiero decir con eso? Nosotros actualmente vivimos en un mundo de conflicto. No importa a dónde vayamos, no importa en el lugar que nos encontremos, vivimos en un mundo de conflicto. Y aquí aprendemos un principio. Cuando aparto mis ojos de la revelación, cuando aparto mis ojos de la palabra de Dios, entonces entra en mi desesperación y comienzo a buscar solución fuera de Dios. Pongo mis ojos en la economía, pongo mis ojos en la ciencia. No está malo eso. Pongo mis ojos en otras cosas. Pero cuando pongo mis ojos en la palabra de Dios, entonces yo sé que Dios siempre tiene una solución. ¿Qué sucedió con los judíos? Según ellos, la edad presente, la época en que ellos estaban viviendo, era una época de opresión. Habían sido oprimidos por los medos persas, estoy haciendo un repaso nada más, por los griegos, por los ptolomeos, por los seleucidas, y actualmente en los tiempos de Jesús, en el primer siglo, estaban siendo oprimidos por los romanos, oprimidos en pagar impuestos, oprimidos en que los judíos tenían una mala percepción, no solo los romanos, sino que otros pueblos, y por lo tanto se burlaban, les hacían bullying en muchos lugares, aunque en algunos lugares también eran respetados. Sin embargo, esa situación apremiante los llevó a ellos a tener una escatología y un pensamiento del reino totalmente equivocado. Recuerden que estamos estudiando lo que es el evangelio del reino. El reino ya, dice Pablo, que ya está presente. Y eso es lo que estamos tratando de estudiar ahorita. Muy bien. No veían luz en medio del oscuro túnel. Tenemos más de 300 años y tal vez casi los 500 años, decían, de ser oprimidos por los diferentes pueblos. Y en este momento necesitamos hacer algo.
Y en algunos casos dijeron Dios se olvidó. Y en otros casos dijeron no, Dios no se ha olvidado. Nosotros somos los que tenemos que provocar el fin del mundo. Y entonces comienzan a surgir varias teorías. Como dijimos, surge lo que se llama la literatura apocalíptica anónima, donde alguien dice, este escritor, y le acreditan a Isaías, a Abraham, para tener renombre y que la gente los leyera. Entonces, lamentablemente, surge una idea, surge vamos a decir, una teología, pero no basada en la Biblia, no basada en la Biblia, no basada en el Antiguo Testamento, no basada en la Torá. Y ellos dijeron, este mundo tiene dos edades, la edad antigua que estamos viviendo y la edad nueva. Y la edad nueva que viene es la época cuando Dios viene a instaurar el reino. Voy a repetir esto. La semana pasada justamente aquí me quedé, pero fuimos un poquito rápido. Ahora quiero que entiendas bien esto para que tengamos ese contexto cuando lleguemos, cuando el apóstol Pablo habla de la llegada del reino en el libro de Colosenses. Interpretaron que el fin de la edad antigua estaba llegando a su fin, y que estaba comenzando la edad nueva. Y aquí viene un punto. La semana pasada lo dije, pero quiero hacer énfasis ahora. Interpretaron la llegada del reino, pero se saltaron la cruz. Se saltaron al Mesías Redentor. Se saltaron la gracia de Dios. Y fue esa la razón por la cual, lamentablemente, el pueblo judío, cayó en un legalismo. ¿Qué pasa cuando uno pone y hace una escatología, por bonita que sea, pero se ignora la cruz? Se cae en un legalismo, se cae en un exclusivismo. Mis hermanos, si tú me estás escuchando ahora, mucho cuidado. Toda teología que se haga debe pasar por la cruz, porque eso nos da un equilibrio, nos da hasta cierto punto un contexto bíblico. Ese fue el gran problema de los judíos. Ellos dijeron, estamos en la edad antigua. Ahorita mismo, en estos momentos decían, ya es el fin de esta edad antigua. Y algunos de ellos llegaron a decir todavía, llegaron a decir, nosotros tenemos que provocar el fin del mundo. Vamos a pelear contra los enemigos de Dios. Y ellos hicieron, dentro del judaísmo, hubo una sección que se llamaban los hijos de Dios, de un pueblo antiguo llamado, de los mismos judíos, de los esenios. Dijeron, nosotros somos los hijos de Dios. Y los hijos de Dios vamos entonces a ver cómo esta edad antigua va a terminar. Y todavía hubieron otros violentos que dijeron, Dios va a intervenir cuando nosotros provoquemos la guerra. Y al provocar la guerra, entonces el Mesías vendrá. Aquí viene de nuevo. Ellos esperaban un Mesías guerrero, no un Mesías redentor. Ellos esperaban un Mesías que los libraría de opresión, que los libraría del poder de los romanos. Y lamentablemente toda la literatura de ese tiempo hablaba que ya estamos viviendo los últimos días, pero lamentablemente ignoraron la cruz. Escucha esto. Todo lo que se interpreta sin la cruz, sin pasar por la cruz, cae en legalismo y sensacionalismo. Todo lo que se habla sin pasarlo por la cruz. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que cualquier interpretación escatológica, cualquier interpretación de los últimos días, hay que tener como centro a Cristo Jesús.
Lamentablemente, estas personas no lo hicieron así, sino que dijeron, estamos ya en la edad antigua y estamos justamente en los últimos días, ya el Mesías viene, pero no como un Mesías redentor, sino como un Mesías guerrero. ¿Qué pasó? Entonces eso los hizo caer en legalismo. Fueron tan legalistas y exclusivistas que no aceptaron a nadie más. Se olvidaron de la promesa que Dios le dijo a Abraham: tu descendencia le anunciará al mundo lo que yo te estoy diciendo ahorita. Eso era exactamente lo que Dios quería que la descendencia de Abraham hiciera, que ellos fueran los misioneros y que ellos fuesen cabeza en todo, pero lamentablemente no lo hicieron. Y en lugar de eso, en lugar de tornar sus ojos a ver qué dice la promesa, qué dice la Torá, qué dice el Antiguo Testamento con respecto a esta venida del reino, ellos ignoraron al Mesías como redentor. ¿Y qué otro efecto tuvo al ignorar al Mesías como redentor? Cayeron en sensacionalismo. Déjame decirte que las personas, no solamente los judíos, sino que también incluso en estos tiempos, cuando no hay una escatología, cuando no hay una teología del reino enraizada en la Escritura, se cae en un sensacionalismo, se cae en un legalismo. Es importante, cada vez que se estudia el evangelio del reino, cada vez que se estudia la escatología, lo que va a acontecer en los últimos días, lo pasemos a través de la cruz, porque ninguna escatología se puede entender si primero no ponemos a Jesús como redentor. Jesús, esa fue la fase del ministerio de Jesús que los judíos no vieron. Esa fue la fase del ministerio que ellos ignoraron. Jesús tenía que venir primero como un humano, 100%, seguía siendo Dios. Jesús tenía que venir para inaugurar el reino. Él tenía que venir para redimir a la humanidad. Él tenía que venir para hacer las paces entre este planeta y el universo. Eso fue lo que ellos no entendieron. Jesús no vendría con fuerza. Jesús no vendría utilizando armas, sino que Jesús vendría demostrándole al mundo su amor y su gracia. Esa es la razón por la cual el mensaje del evangelio es grandioso, porque no es violento. El mensaje del evangelio es poder, porque siempre se manifiesta el amor. El Mesías vino para mostrar la gracia en toda su dimensión, para mostrar el amor en toda su dimensión. Y si quieres tú saber dónde realmente se puede entender el amor de Dios, en la cruz del Calvario. Ahí estaba Dios muriendo con Cristo, dice el apóstol Pablo. Así es de que ese fue el gran problema de los judíos, que pasaron por alto la cruz, ignoraron la cruz. Y no te olvides, ¿en qué cayeron? En legalismo y sensacionalismo. Su teología, su escatología no tenía bases de la Escritura, de la Torá, no tenía ninguna base. Y entonces eso dio idea a inventar cualquier cosa. Ojalá en algún tiempo tú pudieras ver esa literatura que ellos escribieron y vas a decir, ¿y esto de dónde lo sacaron? Lamentablemente le dieron rienda suelta a su imaginación antes que poner su pensamiento en la palabra de Dios. ¿Saben una cosa? Ustedes son afortunados en la iglesia Monte Sinaí con tener líderes, el pastor, visionarios, porque ellos desean que tú, que me estás escuchando ahorita, pongas tu vista en la palabra de Dios. Cualquier asunto escatológico tiene que venir de la palabra de Dios. Cualquier cosa que hable de los últimos días debe tener su base en la palabra de Dios. La edad antigua
es lucha espiritual contra los poderes de las tinieblas. Y eso es cierto. Pero los judíos estaban peleando una batalla inventada por ellos y no tenía base espiritual. Y por eso ellos dijeron hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Y entonces inventaron una serie de cosas. ¿Por qué? Porque una teología y una escatología que no tiene bases en la escritura, no te olvides lo que te dijo, es legalista y sensacionalista. La edad antigua es lucha espiritual contra los poderes de las tinieblas. Los santos representan a Dios sin Cristo. Imagínate, ellos estaban peleando una batalla, prácticamente provocando la guerra, pero sin Dios. Y esa fue la razón por la que sufrieron demasiado. ¿Sabes otra cosa? Era una lucha de obras. Era una lucha que vamos a pelear, vamos a ser leales, vamos a ser fieles, y pensando que con su obediencia iban a ganarse el favor de Dios, pensando que con los méritos que hacían iban a ganarse el amor de Dios. Algunos de ellos dijeron, nos vamos a retirar, otros dijeron, no, aquí vamos a pelear, siempre en la mente pensando en obras. Déjame decirte que esa es la razón por la cual no lograron entender cómo vendría el Mesías. Y el Mesías vendría a demostrar el amor de Dios, a decirle a los humanos, la salvación no cuesta nada. La salvación es un acto de la gracia de Dios. La salvación es gratis. No tienes que hacer nada. El evangelio del reino que Jesús inauguró es aquel donde el individuo decide entrar o no entrar. ¿Y cuál es la condición? Aceptar el arrepentimiento. No hay que hacer nada. El arrepentimiento, el perdón de los pecados, viene por gracia, viene por amor. Y todo aquel que lo aceptó, entonces en ese momento experimentaba ya lo que es el anticipo del reino, cuando ese reino vendrá en todo su esplendor, pero ya esas primeras cosas del reino ya comienzan a experimentarse aquí en la tierra. Y eso era chocante, chocante para el mundo judío, era chocante. Los hijos de luz pelearán la batalla final, y en lo más recio de la batalla aparecerá el Mesías guerrero, y liberará a su pueblo, que ha estado oprimido y marginado a su estado original. Déjame decirte una cosa. Lamentablemente algunos de ellos no tenían amor. Ellos manifestaban ser leales a Dios. Ellos manifestaban ser leales a su nación, y eso qué bueno. Pero se olvidaron que había que amar al prójimo. Había que amar, aunque el enemigo te oprima, hay que amarlo y hay que predicarle el evangelio. Ellos se olvidaron ese punto. Y como se olvidaron de ese punto, no podía caber dentro de ellos un Jesús amoroso, un Mesías que iba a manifestar la gracia de Dios. Ellos no podían aceptar cuando dijo Jesús, el reino de los cielos ya está entre nosotros, y si alguno de ellos te da en una mejilla, ponle la otra. Eso era difícil para ellos poder entenderlo. Solamente cuando la gracia de Dios llega al corazón, es posible hacer esto que te digo. Ellos esperaban un Jesús guerrero. Somos oprimidos y necesitamos que Él venga. Y si Él no viene, vamos a provocar esa guerra para que Él venga. Lamentablemente, Dios no trabaja de esa manera. El Mesías guerrero viene a condenar a los impíos y a lanzarlos al lago del fuego eterno, sin darles la oportunidad para que se arrepientan. Déjame decirte, yo sé que en este mundo han habido personas literalmente que probablemente en la vista, en el pensamiento humano, no merecen vivir, porque han hecho tanto mal. Pero a esas personas la gracia de Dios los alcanza. El reino de Dios es para todos.
No importa cuán malos hayan sido, hay que darles la oportunidad para que se arrepientan. Ese fue el mensaje que trajo Jesús. Eso fue lo que predicó Juan el Bautista. Eso fue lo que siguió Jesús. El reino de los cielos se hace fuerza. Los valientes lo arrebatan, pero aquellos que son capaces de reconocer que Dios es el que tiene amor, su gracia. Déjame decirte, esa fue el gran problema de los judíos. Ellos tenían un mensaje condenatorio, ellos tenían un mensaje prácticamente de destrucción. No había gracia, no había amor. Y aquí aprendemos nosotros un asunto que es importante. Déjame decirte, mira nada más ahora alrededor de tu comunidad. Escucha las noticias, hay personas que wow, quizás no tienen perdón de Dios, pero qué Dios misericordioso es aquel que su amor alcanza a aquel que probablemente en la vista nuestra, en la mentalidad nuestra, no debería ya estar aquí. Dios es amor. De eso se olvidaron ellos. El Mesías viene a inaugurar el reino de Dios aquí en la tierra. Él no viene como redentor. Él viene como guerrero. Él viene como alguien que viene a condenar. Él viene a destruir. Déjame decirte, se olvidaron de la primera faceta del ministerio del Mesías. Es mucho más fácil enfocarse uno en la condenación. Es mucho más fácil enfocarse uno y decir cuando venga Dios va a destruir a todos estos. Es mucho más fácil. Pero Dios no actúa de esa manera. Porque dice el propio Pablo que él desea que todos, los hombres y las mujeres, sean salvos. Que todos conozcan esa grandeza, que ya el reino está aquí, que ya el reino está inaugurado. La edad antigua es una edad de obras. La edad antigua no tiene mediador, pero sí tiene un condenador. Déjame decirte, todo aquel que entiende que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, esa persona sabe que Jesús es el único mediador. No hay nadie más, sino solo Jesús es el mediador. Es aquel que representa a Dios ante la gente y que representa a la gente ante Dios. Él es el mediador. La primera fase de Cristo Jesús no es la fase destructiva, no es la fase condenatoria, sino que Él vino como mediador. Él se dio a conocer como el mediador. Él ganó el derecho de ser el mediador en la cruz del Calvario. Ahí destruyó al usurpador. Por lo tanto, Él le arrebató el reino al diablo. Jesús mismo lo dijo. Viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver en mí. Nada tiene que ver en mí. Él se creía el rey de esta tierra. Pero déjame decirte, lamentablemente todo aquel que no ve a Jesús como el Mesías Redentor, lo va a ver como alguien que condena. Recuerda, la edad antigua, el pacto antiguo no tiene mediador. Ese fue el gran problema del siglo I, que ellos no vieron a Jesús como mediador, de tal manera que cuando Él vino y anunció y dijo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ya está aquí, el reino de los cielos ya está actuando. Siguió por el dedo de Dios hecho fuera a los demonios, ya el reino de Dios está entre vosotros. Pero ellos querían ver como tipo Jonás, ¿te acuerdas el ministerio de Jonás? Ellos querían ver a las personas quemándose, sufriendo, gimiendo. Eso no es un espíritu de Dios. Eso no es un espíritu de amor. Eso no es un espíritu mesiánico.
Ellos querían la condenación, pero Jesús, él sabía que aún entre los pecadores más grandes de este planeta, debería de dársele la oportunidad de escuchar el mensaje de la gracia de Dios, y por eso vino Jesús. Él es el mediador. La teología de la Edad Antigua es sensacionalista y superficial, pues no tiene bases teológicas. ¿Sabes por qué? Porque pasa por alto la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es el centro para poder entender lo que es el evangelio del reino, para poder entender que ya el reino ya comenzó. Solo falta la consumación final, solo falta la consumación final. Para no caer en sensacionalismo y superficialidad, es importante no ignorar la cruz. ¿Qué te quiero decir con eso? Mi querido hermano, tú que me estás escuchando, tú que eres un mensajero de la paz, tú que eres un discípulo de Cristo, tú que a cada momento te rodeas de personas cuando tú estás estudiando la palabra, recuerda esto: no hay que caer en sensacionalismo y en superficialidad. Y para eso, si quiero mantenerme dentro de la gracia y del amor de Dios, no descuides la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es el centro de cualquier teología. Ahí comienza y ahí terminan todas las teologías, porque Cristo Jesús, Él es el Redentor, Él es el mediador, Él es el Mesías. En Él todas las profecías se cumplen y de Él salen todas las profecías. Ahora entiendo por qué Dios le dice, o Jesús le dijo a sus discípulos: y ustedes van a ser los encargados de proclamar a viva voz. Ustedes irán de lugar en lugar predicando el evangelio del reino. Y la gente tiene que ver que el evangelio del reino, ese reino que tanto añoran, ya comenzó. Pero ¿cómo va a comenzar si todavía hay problemas, hay pandemias, hay guerras, hay situaciones difíciles, hay asesinatos, hay enfermedades, hay accidentes? Eso parece ilógico. Pero déjame decirte, eso es exactamente lo que dice Jesús. Ya el evangelio del reino comenzó. Pero ¿cómo comienza? Así comienza en el corazón, comienza en la vida de cada persona. Esa persona tiene que dar a conocer en una época oscura, en una época de tinieblas, en una época mala. Esa persona tiene que decir que el poder de Dios, que Dios tiene poder por medio del evangelio. No importa en la situación más calamitosa que se viva. Déjame decirte, cuando yo estoy en el hospital, y a veces es difícil ahí decir, ya el evangelio del reino ya está aquí entre nosotros, y estás viendo a una persona que probablemente pasa por una enfermedad terminal. Estás viendo a personas que están llorando porque perdieron un ser querido. Si tú vas ahorita afuera, te vas a dar cuenta que gente está sufriendo. Gente que probablemente está ahorita dudando hasta incluso si Dios existe. Déjame decirte, en esta época en que nosotros vivimos, al igual que como vivía la iglesia de Tesalónica, ya estamos viviendo el evangelio del reino. El reino de Dios ya comenzó, porque Jesús lo inauguró allá cuando, después de ser bautizado, Él dijo: el evangelio del reino se ha acercado, arrepentidos y creed al evangelio. El futuro ya llegó. ¿Y cómo llega? Llega individualmente. Cuando la persona acepta a Jesús. Entonces dice, aceptar a Jesús, experimentar su amor, experimentar el perdón, experimentar la esperanza, experimentar la confianza, vivir con fe en medio de una situación tan calamitosa. Siempre me trae esperanza, porque yo sé que lo mejor está por venir. Ese es el evangelio del reino. Eso fue exactamente lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la persona que acepta el evangelio del reino acepta la cruz del Calvario, acepta al Jesús Redentor, acepta al mediador, acepta a Jesús como el único intercesor. Isaías 11
Lamentablemente los judíos ignoraron otro aspecto importante del ministerio de Jesús. ¿Qué fue lo que ellos ignoraron? Y aquí me voy a detener un poco, porque si tú y yo creemos en el evangelio del reino, que ya comenzó el reino, al leer el libro de Isaías te vas a dar cuenta que tenemos una gran responsabilidad. Los judíos querían que ya comenzara el reino, sin una actitud misionera, sin haber entendido la misión de Dios. Déjame decirte que la misión de Dios es importantísima para ti y para mí. En el libro de Isaías está bien claro. Ahí están las diferentes facetas del Mesías. Está el Mesías redentor. Está el Mesías que viene a condenar. Pero también está el Mesías que manda a su pueblo a predicar el evangelio, a predicar y a decirle a todo mundo que ya el reino de los cielos ha comenzado. Que ya el reino de Dios ha comenzado. Pero alguien me podrá decir, ¿pero cómo es eso que ya comenzó? Oh, sí, comienza con el perdón. Comienza con aceptar a Jesús como mi Salvador. Comienza cuando entiendo la gracia, cuando entiendo el amor. Puedo estar rodeado de un ambiente hostil, pero en mí siempre va a haber esperanza. Siempre va a haber deseos de seguir adelante. Mis palabras, mis acciones, mi comportamiento va a ser totalmente diferente y la gente va a decir, pero yo no entiendo cómo tú, a pesar de esta pandemia, a pesar de lo que se está viviendo, sigues y hay en ti esperanza. Para ti hay solución. ¿Por qué? Porque el que acepta a Jesús y acepta que el reino de Dios ya comenzó, no está basado en circunstancias, no está basado en la economía, no está basado en que esto social se va a arreglar, sino que la esperanza está enraizada en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no falla. Así es de que lamentablemente los judíos ignoraron otro aspecto importante del ministerio del Mesías. ¿Qué fue lo que ellos ignoraron? Isaías 11, del 11 al 16. Yo he querido leerlo, no tenemos tiempo, pero lo voy a resumir. Isaías 11, del 11 al 16. Por eso se le llama a Isaías el profeta, no solamente mesiánico, porque anuncia la primera venida de Cristo, pero también Isaías es el profeta evangelista, porque él puede ver en la dimensión cómo el evangelio va a llegar hasta los fines de esta tierra. Cuando tú leas el capítulo 11 de Isaías, ahí están las tres fases del ministerio de Jesús. Primero, el Mesías, que vendría aquí a esta tierra sin apariencia. Ellos esperaban un Jesús pomposo, un Jesús rey, un Jesús militar, un Jesús con todas las cosas que se le hace a un estadista. Pero cuando vieron que Jesús no venía de esa manera, lo despreciaron y dijeron, ¿quién es este? Jesús vino la primera vez. Gracias a Dios. Efectuó la salvación, efectuó la redención. Pero el libro de Isaías dice, pero no se queda ahí. Ahora viene lo más importante. Ahora Jesús le va a dejar una tarea a sus seguidores. Por eso es que cuando nosotros vemos la gran comisión en Mateo capítulo 28, el final, cuando estudiamos la gran comisión, debemos estudiarla junto con lo que dice el profeta Isaías. Yo sé que esta noche te vas a sorprender. Mira, el profeta introduce lo que sucederá después del ministerio terrenal del Mesías. Ahí estaba clarito en Isaías capítulo 11. Pero lamentablemente el pueblo judío se saltó eso, se saltó la cruz y se saltó la gran misión de Dios. Imagínate, eso es importante. El pueblo judío se saltó la cruz. Por eso no entendieron que el reino de los cielos ya había llegado. No entendieron que el reino de Dios hay que proclamarlo al mundo. No entendieron que el reino de Dios hay que darlo a conocer. Ellos simplemente decían, nosotros somos el pueblo de Dios y Él tiene que venir porque Él está obligado a venir. Déjame decirte,
Eso no es lo que le dijo Dios a Abraham. Qué lindo el profeta Isaías, porque en el libro del profeta Isaías, específicamente el capítulo 11, vemos lo que sucederá después del ministerio terrenal del Mesías. Y ahí hay una descripción clara. Lee el capítulo 11 al llegar a tu casa y vas a ver cómo están ahí las tres facetas del ministerio de Cristo. El profeta entonces introduce lo que sucederá después del ministerio del Mesías. Él vendrá como redentor. Él morirá, pero también Él estará en la tumba, pero Él resucitará y le dejará una comisión a sus seguidores. Y aquí lo dice el profeta Isaías. El Mesías inaugura el reino. Su muerte y resurrección ratifican que el anhelado reino ya comenzó. Para un judío eso no podía ser. Ya cuando ellos leyeron a Pablo y dice que él os ha trasladado del reino de las tinieblas a su amado reino, para ellos no, eso era chocante. ¿Cómo va a ser eso si el Mesías viene como un rey victorioso? Él viene a destruir a los enemigos, porque no entendieron que el Mesías primero vendría como redentor del mundo. El Mesías inaugura el reino. Eso es lo que dice Isaías. Su muerte y su resurrección ratifican que ya el reino, ese reino anhelado, ya comenzó. Ya comenzó. Es una ratificación. Y entonces ahora, mira lo que sucede. La aurora de la salvación ya es una realidad. No es cosa del futuro. Aquel que acepta al Mesías comienza a experimentar ya aquí, en una época oscura, en una época mala, en una época de pecado, en una época prácticamente llena de cosas malas. La persona comienza a experimentar ya la salvación. Y al experimentar la salvación, al experimentar el perdón, comienza a experimentar el reino. Comienza a experimentar el reino. La aurora de la salvación ya es una realidad. La encarnación de Cristo, el ministerio de Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, la intercesión de Cristo, el futuro ya llegó y los poderes mesiánicos se manifiestan ahora a los ojos de aquellos que lo aceptan a Él. Déjame decirte, nosotros ahora también, al igual que los colosenses hace casi 2000 años, para nosotros ya el reino es una realidad. Si tú comienzas a experimentar cómo fue la encarnación de Jesús, el ministerio de Jesús, qué fue lo que Él hizo. Él murió por nosotros. Lee los evangelios, pasa tiempo leyendo. Ten un encuentro personal con Jesús y tú verás que ahora comienzas a experimentar. No importa lo que suceda a tu alrededor, no importa que se diga lo que diga a la gente, no importa que se anuncien cosas catastróficas, pero en tu corazón hay paz, hay tranquilidad, porque sabes que ante cualquier circunstancia el Mesías sabe qué hacer contigo. El Mesías sabe cómo guardarte. Así es de que ahora ya llegó ese tan añorado, esa época bella, esa época que comienza en el corazón, esa época que comienza a experimentarse algo diferente, ya llegó, porque es una época de perdón, es una época de gozo, es una época de esperanza. Aunque haya conflicto, mi confianza y mi esperanza es que Jesús un día me va a mostrar el reino que ya lo estoy experimentando, me lo va a mostrar en toda su extensión. Así debemos de vivir nosotros como cristianos. El apóstol Pablo lo presenta de una manera magistral aquí en esta epístola. Al ascender al cielo e interceder por los pecadores, el Mesías comisiona a la iglesia cristiana una tarea muy especial. Ya ustedes están experimentando el reino.
Ya ustedes saben lo que es el reino. Ya ustedes han experimentado lo que es el perdón. Ya ustedes han experimentado lo que es vivir sin sentimientos de culpabilidad. Ya ustedes han experimentado lo que es ver a cada persona como un candidato para el reino de los cielos. Ya ustedes han experimentado que este mundo no tiene solución, no importa que sea el que sea. Ustedes han experimentado que todo en este mundo es liviano y fugaz. Pero ahora ustedes han aceptado en su corazón lo eterno. Han aceptado en su corazón el perdón. Han aceptado el reino, que ya comienzan ustedes a vivirlo. Y que esto los lleva y los lleva a una dimensión grande. Entonces ahora viene Jesús y dice, ustedes como iglesia, como discípulos, tienen una comisión. La iglesia cristiana tiene una tarea. ¿Y cuál era esa tarea? Proclamar y mostrarle al mundo que el reino ya comenzó. ¡Wow! ¡Qué interesante! Yo no sé si eso no te emociona a ti. Déjame decirte. Si en esta noche te digo, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, discípulos de la iglesia de Monte Sinaí, están viviendo ustedes en Chicago, todavía en un confinamiento, donde todo mundo es sospechoso porque nadie sabe quién tiene este virus, donde todo mundo sabe que Chicago es una ciudad violenta en algunos casos. Y tú vienes ahora y tienes que demostrarle a tus vecinos, tienes que demostrarle a la gente que aunque hay tanta crisis, tú ya estás experimentando el reino. Pero no solamente tienes que experimentar el reino, ahora mira, tienes que proclamar y mostrar el reino al mundo. Y será predicado este evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Algunos de nosotros a veces con la boca cerrada anunciamos que ya vivimos el reino. Algunos de nosotros anunciamos que ya estamos prácticamente viviendo ese añorado futuro. La gente tiene que darse cuenta, ya sea que lo prediquemos con palabras, ya sea que lo demostremos con hechos, que somos diferentes. La iglesia no hace el reino. Monte Sinaí no crea el reino, proclama el reino. Eso es diferente. La iglesia Monte Sinaí proclama el reino. Los discípulos de la iglesia de Monte Sinaí, al igual que los colosenses en el pasado, proclaman el reino. Viven el reino, viven la gracia, viven el amor. Proclamar el reino es mostrarle al mundo, y eso lo dijo Isaías. El evangelio tiene que llegar a todo el mundo. Eso fue lo que dijo Isaías. Lee capítulo 11. Cada vez que la iglesia predica el reino y hay conversiones, se cumple lo que dice Colosenses, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El profeta Isaías dice que el Mesías será conocido y habla ahí, allá en las costas del mar. Cuando está hablando de las costas del mar, está hablando allá del Mediterráneo, está hablando de todo lo que es Jope, lo que es Cesarea, todo lo que es allá arriba, cerca del Monte Carmelo. Eso está diciendo, todos esos pueblos lo conocerán, pero luego dice, y se conocerá más allá. Y la palabra que se utiliza ahí más allá está dando a entender que este evangelio se irá hasta el occidente y más allá del occidente. Está hablando que el evangelio tiene que ser proclamado en todo el mundo, que el evangelio tiene que darse a conocer, que el Mesías ya vino, que el Mesías trajo el perdón, que el Mesías trajo la redención, que el Mesías ahora es la época de mostrar el amor, ahora es la época de la gracia.
todos nosotros estamos viviendo por gracia. Miren, cada vez que la iglesia predica el reino y hay conversiones, se cumple lo que dice Colosenses 1:13. Quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora lo entendemos mejor. El apóstol Pablo está diciendo, nosotros que no merecíamos la salvación, nosotros que estábamos condenados a morir, al igual que los hermanos de Colosas, alguien nos predicó, alguien nos testificó, alguien nos habló del evangelio. No fuimos rebeldes, abrimos nuestro corazón y ahora experimentamos de dónde nos sacó Dios. Yo no sé de dónde te sacó Dios. Te pregunto, ¿quién eras tú antes de conocer el evangelio? ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo Jesús? Y ahora que el Señor te ha trasladado del reino de la potestad de las tinieblas, del reino del diablo, ahora se ha efectuado un milagro que todo el universo se queda absorto, porque no es fácil quitarle al diablo las almas, pero el reino de Dios es tan poderoso porque Cristo Jesús le arrebató al diablo y tiene el poder cuando una persona dice, Señor, te acepto, para poder trasladarlo al reino de su amado Hijo. Cuando una persona muestra más interés en las cosas de este mundo, es pecador. Mientras que un individuo que ha aceptado a Jesús, sigue lo que él dice. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Imagínense, el libro de Mateo capítulo 6:33 dice claramente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Los hermanos de Colosas entendieron exactamente esto. Ellos entendieron que su primer deber era con Dios. Ellos entendieron que Dios y su reino era la primera cosa que estaba en su corazón y era la misión que ellos tenían, que tenía que ser predicado este evangelio en todo el mundo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Déjame decirte, el reino ya es una realidad actual. El futuro ya llegó. Desde que vino Jesús, ya comenzamos a experimentar esas gotas, ese anticipo del reino. Solo falta la consumación final. La consumación final será cuando Cristo venga por segunda vez, cuando Cristo se lleve a su iglesia, cuando estemos con Él por toda la eternidad. Déjame decirte, dijo una persona, nosotros debemos de experimentar aquí esa compañía con Jesús. Debemos de experimentar ese compañerismo con Él. Debemos desde ahora ya gozarnos en la salvación, en la gracia de Dios, que Él es nuestro mediador. Y eso va a tener un resultado grandioso ante nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos dará una vida, no importa la situación en que nos encontremos, eso hará, al igual que los hermanos de Tesalónica, nos hará a nosotros ser personas donde vamos a hablar del reino. Vamos a portarnos como que si ya estuviéramos en el reino. Vamos a tener esa esperanza como que el Señor ya nos dio las cosas. Eso es tener fe, eso es experimentar ahora el reino. La gente lo va a captar y la gente va a decir, ¿te has dado cuenta que en medio de todo este problema,
en medio de toda esta situación en que se vive, esta persona mantiene la paz. A esta persona no se le enoja fácilmente. Mira, esta persona en su casa actúa de una manera diferente. Esta persona es bien honrada. Esta persona no se le oye un lenguaje soez. Mira, esta persona siempre es optimista, siempre es positiva. Ah, esa persona ha experimentado, ya está viviendo esas primeras anticipaciones del reino. El reino comienza aquí. El reino se vive. El reino, cuando vamos caminando, la gente debe de saber que nosotros somos ya, estamos experimentando, porque ya Jesús está en nuestro corazón. Por eso dijo el apóstol Pablo, prácticamente, el futuro ya comenzó. Ya el reino de Dios fue inaugurado, pero se espera la consumación final cuando venga Cristo en gloria y majestad como un guerrero. Ahí sí viene a destruir a sus oponentes. Ahí estuvo el problema de los judíos. En otras palabras, ¿dónde tú y yo vivimos? ¿Te has puesto a pensar? Bueno, alguien dirá, bueno, está bien, entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos realmente nosotros? Esto es lo último que vamos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos tú y yo? Y esto exactamente quiero que lo guardes en tu mente. Esto exactamente quiero que lo lleves y que puedas de ahora en adelante tener esto presente. Tú y yo estamos entre el ya y el aún no. Hay una tensión porque ya, pero aún no. Ya comenzó, pero todavía no se ha mostrado en todo su esplendor. Ya estoy viviendo el reino, pero todavía falta que lo vea en toda su plenitud. Entonces tú y yo en esta noche, la iglesia, los discípulos, aquellos que me están escuchando, tú y yo estamos viviendo en lo que se llama el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. ¿Qué es eso? Jesús intercede por el pecador y junto con el Espíritu Santo convencen de pecado a los inconversos. La iglesia está enteramente dedicada a la proclamación del reino mientras llega la consumación. La iglesia no crea el reino. La iglesia no hace el reino. El que crea el reino, el que hace el reino, se llama Cristo Jesús. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hacen los discípulos de Monte Sinaí? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacen los hermanos que me están escuchando? Nosotros proclamamos el reino. Nosotros damos a conocer el reino a través de nuestras palabras, a través de nuestros hechos, a través de nuestro comportamiento, a través de esa actitud que tengo. Déjame decirte, si yo veo a un cristiano que tiene una actitud hipócrita, quizás en la iglesia es una cosa, pero en la casa es otra. Si veo a un cristiano que por alguna razón tiene un carácter no tan bueno, ¿qué pasa si yo veo a un cristiano falta de fe? ¿Qué pasa si yo veo a un cristiano que duda? ¿Qué pasa si yo veo a un cristiano que trata mal a la esposa o al esposo, que trata mal a los hijos? Déjame decirte, todavía el reino de Dios no le ha amanecido. La iglesia entera proclama y vive el reino. ¿Dónde estás tú ahora? Si por alguna razón no estás viviendo el reino ya, vayamos juntos, caigamos de rodillas y digámosle, Señor, hoy entendí que estoy entre el ya, pero aún no. Ya, y el reino está aquí, pero todavía no ha llegado. Y en ese espacio, el diablo puede ganar la victoria. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? En el siglo XXI,
vivimos plenamente el reino de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Una vida llena de perdón. Si todavía tú crees que no has sido perdonado, tal vez ya el Señor Jesús te perdonó y todavía sigues pidiéndole al Señor Jesús perdón. Cuidado, no crees en Él. Cuando tú y yo cometemos un pecado, vayamos y digámosle, Señor, confesemos que fue ese pecado. Y dice que Él viene y botará nuestros pecados a lo profundo de la mar y ya no se acuerda. Si Él no se acuerda, ¿por qué me voy a acordar yo? Vivir el reino es aceptar el perdón de Cristo Jesús. Vivir el reino es tener sin sentimientos de culpabilidad, con gozo, porque nosotros los cristianos siempre vamos a estar para beneficiar a otros. Siempre estaremos para beneficiar a otros. Una vida de esperanza, una vida de fe en ver la consumación del reino de Dios en toda su plenitud en ocasión a la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Esa esperanza, eso es realmente lo que nos mueve a nosotros. Eso es lo que realmente nos hace a nosotros vivir una vida plena. Déjame decirte, hay cristianos, lamentablemente, que ya están en el reino, pero a la vez viven una vida de miseria. En esta ocasión yo te quiero desafiar. A ti, discípulo de Monte Sinaí, a ti que me estás escuchando, que desde ya vivamos plenamente el reino. Y la gente se dará cuenta, y sin hablarles a ellos, notarán que somos diferentes. Que el Señor te ayude para poder, en esta ocasión, entender el perdón, el gozo. Los hermanos de Colosenses vivieron seguros que habían sido trasladados del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Te lanzo el último desafío. Hermano, hermana, y a ti que me estás escuchando, vivamos el reino y la gente se dará cuenta que somos diferentes. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de presentar este tema del reino. Y que de ahora en adelante todos nosotros podamos, Señor, no solamente experimentar el perdón, el gozo, que podamos experimentar vivir una vida sin sentimientos de culpabilidad, que podamos, Señor, experimentar el compañerismo con Jesús. Señor, sabemos que eso nos hará ser mejores padres, mejores ciudadanos, mejores hijos. Nos hará ser mejores discípulos y estaremos, Señor, dispuestos a proclamar el reino como nunca antes. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder escuchar esta teología de los colosenses. Y permite, Señor, que ahora al ponerla en práctica, al igual que la iglesia de Colosa, podamos nosotros también, todos los cristianos y especialmente la iglesia de Monte Sinaí, aquellos que nos están escuchando, experimentar desde ahora ese anticipo de lo que será cuando el reino se manifieste en toda su extensión. Gracias, Señor, por permitirnos estar contigo en el nombre de Jesús. Amén.